Comenzamos con una paradoja. Se nos dice que disfrutamos de la mejor ciencia posible en psiquiatría, y sin embargo, desde el comienzo del uso masivo de antidepresivos, allá, por la década de los 80 del siglo XX, no solo no se han reducido los casos de depresión, sino que la depresión se ha convertido en una auténtica epidemia. El uso de las peligrosas drogas psiquiátricas está tan extendido, son tantos los millones de personas que las consumen en el mundo, que en el 43% de los ríos de más de 100 países se han encontrado niveles peligrosos de medicamentos, incluidos antidepresivos, antihistamínicos y analgésicos. En este contexto, en el de la prescripción masiva de drogas peligrosas que no sanan, se está desarrollando la investigación moderna de la psicoterapia ayudada con psilocibina. Existe en la actualidad una amplia investigación sobre los mecanismos de acción de la psilocibina en el cerebro. Investigación interesante, pero que olvida que existen abundantes pruebas que indican que lo que importa, en la terapia acompañada con psilocibina, es la experiencia del paciente, la vivencia de la persona llamada enferma. La bioquímica es un facilitador de esa experiencia, pero la bioquímica por sí sola no cura y explica poco. Como en toda psicoterapia, el Dr. Matthew W. Johnson, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Johns Hopkins, nos explica, se trata de una relación terapéutica, donde se anima a sumergirse en la experiencia, y aprender algo de la experiencia que se tiene con la sustancia y luego procesarla, integrarla y discutirla en los días posteriores. La moderna investigación, y la investigación desarrollada en los años 60 del siglo XX, sugiere que con 2 o 3 pastillas se consiguen grandes mejoras en poco tiempo, y de forma permanente en casos de depresión, lo que también sugiere una pregunta. ¿Es rentable para las farmacéuticas una psicoterapia eficaz ayudada con el consumo de solo 2 o 3 pastillas? ¿O son más rentables millones de pacientes crónicos medicados hasta la eternidad?